cambios que se querían. but none of them made the changes that they wanted. Al punto que se necesitó muchas veces una segunda y una tercera revolución. To the point that it was needed maybe a second revolution, a third revolution. Pero cuando el Cristo que conocemos But when Jesus Christ viene a nuestra vida, hermanos, came to our life, Él sí causa una revolución total en nuestro ser. He does a complete revolution in our being. Él es el único, hermanos, He's the only one, brother, que de verdad puede cambiarnos that can only totalmente, change us totally, por dentro y por fuera. inside and outside. Es el único que de verdad, hermanos, puede cambiar nuestra forma de ser, He's the only one that can really change cambiar nuestro proceder. our ways to do things. Abramos nuestras Biblias ahí en el libro de Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, Let's open our Bibles in 2 Corinthians capítulo 12, versos 9 al 10. chapter 12, verses 9 to 10. Cuando lo encontremos, pongámonos de pie, mis hermanos. When you find it, stand on your feet, brother. Dice la palabra ahí en 2 Corintios capítulo 12, versos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. The word of God says, He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I'm weak, then I'm strong. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. For when I'm weak, then I'm strong. Padre bendito, gracias Heavenly Father, thank por you tu palabra. for your word. Gracias por ese consejo esta mañana, Señor. Thank you for that. Gracias, lesson. Padre Santo, Thank you, Heavenly Father, porque nos da la libertad because you give us freedom de abrir nuestras Biblias, to open our Bibles, porque nos das el privilegio because you give us the de privilege escuchar tu palabra a través to del Espíritu listen to your Santo. word again. Quita cualquier opinión de hombre, Padre amado. Remove any mankind opinion. Úsame como un instrumento en tus manos. Use me as a vessel in your hands. Háblanos esta mañana, Talk to us this morning. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Podemos tomar asiento, hermanos. You may be seated, brother. Esta mañana el Señor nos quiere hablar, hermanos, acerca del dolor. This morning, the Lord wants to talk to us about pain. Y por eso titulé el mensaje, ¿cómo duele? And that's why I titled this message, how it hardens, how it feels hard. El dolor es una experiencia universal, hermanos. Pain is a universal experience, brother. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a sentir dolor. We all in our life will feel pain. Sea el dolor físico, Being a physical pain, sea el dolor emocional emotional, o sea el dolor espiritual. or spiritual. Son tres clases de dolor que tienen que ver mucho con la vida del cristiano. 3 different types of pains that has a lot to do with Christian life. Así que a través de nuestra experiencia en Cristo So through our experience in Christ, vamos a experimentar. we're going to experience it. Muchas veces ese dolor lo queremos esconder, Many times we want to hide it. lo queremos maquillar, We want to put lo makeup on it. quisiéramos evitar, We want to avoid it. pero el Señor tiene un propósito en cada uno de ellos. But the Lord has purpose in each of them. Podemos encontrar una profunda sanidad We can find a very deep y un sanity, crecimiento en nuestra fe growth in our faith a través del dolor. through pain. Es interesante, hermanos, que estaba estudiando yo It's interesting. I was reading. cómo al Señor le interesa nuestra obediencia. How the Lord really is interested in our obey, Pero también nuestra confianza en Él. but also in our confidence. Al punto que las dos son tan importantes para Dios. To the point that both are very important for God. Ser obediente, hermanos, a veces es más fácil que tener confianza en Dios. Being obedient is sometimes even more important than have confidence. Nuestra razón, hermanos, Our reasoning, brother, cuando leen la palabra que no mientas, when you read the word that says, "Don't lie, que no robes, don't steal, que no desees lo de tu prójimo, don't wish your neighbor's belongings."
le habla nuestra razón y entendemos completamente. It talks to our reasoning and we understand completely. Nuestra razón nos dice, hey, no robes, no mientes. Our reasoning tells us, hey, don't lie, don't steal. Pero cuando se trata, hermanos, de confianza, But when it's about confidence, no podemos poner la razón. we cannot put reason first. No podemos encontrar el sentido común en la confianza. We cannot find common sense in confidence. Si usted recibe un diagnóstico del médico If you receive the diagnosis from the doctor, y el médico le dice tiene un cáncer, and doctor says you have cancer, la razón le dice me voy a morir. reasoning tells you I'm about to die. La mayoría de la gente que tiene ese tipo de cáncer se muere. Majority of people that has that kind of cancer will die. A pesar del tratamiento, quizás voy a pasar por unos momentos bien complicados. Even though there's treatment, I'm gonna pass a lot of bad moments. Pero cuando alguien viene y le dice crea que Dios lo puede sanar, But when somebody comes here and tells you, believe, hay God un can heal you, choque entre mi fe y mi razón. there is a fight between reasoning and confidence. Es complicado mirar el papel con el diagnóstico It's quite complicated to see the diagnosis in paper y entender que Dios me pide que lo mire con los ojos de la fe. and to understand that God asked me to see it with faith. Y ahí es nuestra lucha, hermanos. And there's our fight, brother. Ahí es nuestro problema. That's our problem. Ahí es cuando se pone difícil en nuestra vida confiar en Dios. That's why in our life it becomes hard to trust God. Y vamos a hablar de estos tres dolores, And we're going to talk about these three pains, comenzando por el más fácil de lidiar, talking about the easier one to understand, que es el dolor físico. talking about the physical pain. A través de la historia, hermanos, Throughout history, el dolor físico es una realidad en nuestras vidas. physical pain is a reality in our lives. ¿Quién no ha sentido un dolor físico? Who hasn't feel physical pain? ¿Quién no se ha machucado tratando de poner una puntilla? Who hasn't got snapped finger? ¿Quién no se golpeó con la punta de la mesa allí en la noche cuando iba buscando algo? Who hasn't hit with the coffee table at night? ¿Quién no cerró una puerta de pronto en su mano sin darse cuenta? Who hasn't closed the door in their own hand without noticing? Todos hemos experimentado el dolor físico, We have all experienced that pain. pero el Señor nos da ciertas pautas para manejar el dolor físico. But the Lord gives us ways to handle that pain. Filipenses capítulo 3, verso 10. Philippians 3:10 nos enseña, hermanos, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. Entonces nos enseña a lidiar con el dolor So he teaches how to deal with pain, participando en los padecimientos de Cristo. participating in the sufferings of Christ. Cuando usted está en dolor físico, hermanos, When you're in physical pain, lo brother, hago yo, es algo que en mi experiencia personal practico. it's something in my personal experience I practice. Cuando viene un dolor a mí físico, When there's a physical pain on me, ahí mismo me acuerdo de Jesucristo camino al Calvario. that's when I remember Jesus going to the Calvary. Todo lo que sufrió por mí, All that he suffered todo for lo me, que pasó por mí. everything that he went Me through acuerdo for lo que me. leíamos ahorita en Corintios, que Pablo decía, he orado 3 veces por este aguijón. You know that in Corinthians we read Paul saying, I have prayed 3 times for Pero el this Señor pain. todo lo que le dice es, bástate mi gracia. But the Lord replies to him and says, my grace is sufficient. Que el saber que tú estás en la mano de Dios Knowing that you are in the hands of God, sea suficiente para saber, hermanos, que ese dolor pasará. knowing that you're in his hand, you should know that that pain is going to go away. El acordarme de Cristo camino a la cruz Remember, Christ went to the cross, y todo lo que pasó por amor a mí, and everything he went through for love to me me. tiene que enseñar He has to teach me que el dolor que estoy sintiendo ahorita that pain that I'm no suffering es now nada comparado a eso. is nothing to compare to that. Saben, hermanos, que por amor You know, brethren, that for love, Dios quiere darnos lo mejor, God wants to give us the best, porque Dios es sabio, because God has all the wisdom. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. He knows what's best for us. Y porque Dios es soberano, And because he's the owner, Él tiene el poder para hacerlo en he has the nosotros. power to do it. Y tenemos que entender esas 3 facetas, hermanos, And we have to understand the 3 phases, porque al Señor le ofende profundamente because the Lord's really offended que usted sabiendo que Él tiene poder de sanarlo, that you know and that he has the de power to quitarle heal ese you, dolor, to remove that pain. no lo crea. You don't believe it. Por eso el Señor dice que miremos ese dolor That's why the Lord tells us, look at your pain con los ojos de la fe.
with the eyes of faith, no con los de la razón. not with the reasoning eyes. Es una prueba para nuestra fe cuando viene un dolor a nosotros. It's proof to our faith when pain comes to us. Y esto aplica a los tres: And that applies to all of three of them. al dolor físico, To the physical pain, al dolor emocional emotional, y al dolor espiritual. and spiritual. Santiago 1, 2 y 4 dice que el fruto de la prueba traerá paciencia en nuestra vida. James 1-4 says that the fruit of the proof will bring patience to our Que life. es todo un proceso a través del cual el Señor nos enseña. It's a whole process that the Lord teaches through. Saben, hermanos, que yo digo mucho, y a ustedes les escribo cuando les escribo un texto, cuando les hablo, les digo, el Señor está en control. You know that when I text you, I tell you the El Lord Señor is in sigue en control. control. Lord, it keeps the control. Pero no se puede volver esa frase en nuestro vocabulario como algo más que decimos. But that cannot become just a normal thing in our Si no lo creo, vocabulary. si no lo vivo, If I don't believe it, if I don't live it, si realmente Dios está en control, if in reality God is in control, tengo que practicarlo en mi vida. then I have to practice it in my life. ¿Y cuándo es que logro practicar eso? And when am I going to pay? Cuando mi razón me dice que se descontroló algo en mi vida. And when I'm going to practice that well, when my mind tells me something got out of control, Cuando me está doliendo la espalda, when I have pain in my back, cuando me duele la cabeza. when I have a headache. Es interesante, hermanos, que el dolor físico tiene muchas soluciones. It's interesting that the pain has a lot of solutions. Usted se toma una píldora, You take a pill, se echa una crema, you put a lotion, un ungüento, you put some healing lotion, un masaje, you do a massage, y por un momento puede quitarse el dolor and físico. for a moment, physical pain go away. Pero en todo ese proceso el Señor nos está diciendo, But in the whole process, the Lord is telling us, acuérdate de lo que yo pasé, remember what I went through, camino a Calvario, going to the Calvary para darte salvación. to give you salvation. Pero Él también nos dice, acuérdate But He also tells us, remember que ese problema lo tienes que ver con los ojos de la fe. that pain you have to see it with the eyes of faith. Hay algo interesante, hermanos. There's something interesting here. Ese dolor físico no es eterno. That physical pain is not eternal. A veces pareciera eterno. Sometimes it seems to be eternal. A veces pasamos días y noches enteras en dolor. Sometimes we go days and nights in pain. A veces aprendemos a manejar, a tolerar el dolor. Sometimes we learn how to tolerate pain. A veces estamos en pleno dolor cuando estamos hablando con alguien. Sometimes we're in full pain when we're talking to someone. Pero qué hermoso es saber que no es eterno. But how beautiful to know that it's not eternal. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones, que el dolor, que mi angustia del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romans 8:18 says, "For I consider that the sufferings for the present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us." No importa que esté sufriendo ahorita, hermano. It doesn't matter what you're suffering right now, No brother. importa qué dolor tenga ahorita en su cuerpo, It doesn't matter what suffering you're going in your body. qué clase de dolor físico esté experimentando. What kind of physical pain are you going through? Este versículo me dice que no es eterno, This verse tells me it's not que eternal. esto que pasó ahorita en el tiempo presente no es comparado That what I'm going through right now is not compared con la gloria venidera. to the glory that is coming. La palabra nos enseña The word teaches que allá ya no va a haber más llanto that over there is not going to be more ni crying, más dolor. no more pain. Se acabó el dolor. Pain will be over. Por eso muchas veces nosotros como cristianos, That's why many times us as Christians, cuando fallece algún ser amado when somebody dies, que duró mucho tiempo en dolor, that person went through a lot of pain. podemos entender, hermanos, We can understand que ahora descansó de ese dolor, that now that person is que resting, ahora fue realmente sano. that now he was really healed. Nos toca ahora a nosotros lidiar con el dolor emocional. Now we have to deal with the Pero ese emotional dolor pain. físico que experimentaba ese ser amado But that loved person, o que his physical experimentamos pain, nosotros en el momento en que el Señor nos llame a su presencia, in the moment that the Lord calls us to his se presence, acabó. pain is over. Sanamos. We're healed. ¿Por qué vivimos siempre comprando en la farmacia los remedios, las medicinas? Because we're always in the pharmacy buying Queremos remedies. cambiar ese dolor We want to change that pain, y el Señor tiene la solución. and the Lord has a solution. Pero Él dice, mientras estén aquí But he says, meanwhile you're here, y pasen por esas aflicciones And you go- temporales,
you go through all sufferings, entiendan una cosa, understand one thing, que en mi presencia, that in my presence, por esa eternidad, for that eternity, gozarán de plena salud. you will enjoy and No have más dolor. full healing, no more pain, No más pena. no more healing. Pero ahora viene otro dolor, hermano, No more que es el pain. dolor emocional. But there's another one that is the emotional pain, Ese dolor que no se cura con una medicina. that pain that doesn't go away with a medicine, Ese dolor que no se cura con un masaje. that the one that doesn't go away with the massage, Ese dolor que solamente viniendo al Señor podemos encontrar alivio. the one that if we only come to the Lord can we find healing. Salmo capítulos 34. Psalm 34. Dice la palabra, bendeciré a Jehová en todo tiempo, con dolor o sin dolor. The Su word of God says, alabanza estará de continuo en mi boca. the word of God says, I will bless the Lord all times. His praise shall continually be in my mouth. En Jehová se gloriará mi alma, en dolor o sin dolor, hermanos. Lo oirán los mansos y se alegrarán. My soul shall make it boast in the Lord. The humble shall hear it and be glad. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Oh, magnify the Lord with me, and we will exalt his name together. Y miren esto, hermanos, ese I mean, verso look at 4. this. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. I sought the Lord, and he heard me and delivered me from all my fears. ¿Le está trayendo temor ese dolor que tiene? Are you having fear through that pain that you have? El Señor dice que si yo le clamo a Jehová, The Lord says that if I claim his name, él me escucha, he listens. él me oye. He hears me. Pero la segunda parte de ese versículo dice que me libra, The second part says he delivers me. me quita la preocupación que está He causando esto. removes that fear. Y el verso 5 dice, y los que miraron a él fueron alumbrados Verse 5 says they looked at him and were radiant, y sus rostros no fueron avergonzados. and their faces were not ashamed. Este pobre clamó y le oyó Jehová y otra vez y lo libró de todas sus angustias. This poor man cried out, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. ¿Lo está angustiando ese dolor, hermanos? Are you feeling anguish through that Porque pain? esa angustia emocional nos trae al punto más bajo, hermanos. That anguish, that emotional anguish brings you to the lower point. La paz se pierde You lose your peace. y cuando perdemos la paz se pierde la fe, And when we lose peace, we la lose confianza faith. en Dios. We lose confidence in God. Y el verso 7 dice, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. And verse 7 says, the angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. Y el verso 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Verse 8 says, oh, taste, see, the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Todos hemos experimentado dolor emocional. We have all experienced emotional pain. Quizás usted está pasando ahorita por un dolor emocional. Are you going through that right now? Quizás no es solo el dolor emocional, sino también un dolor físico. Maybe not only emotional, but also physical. ¿Cómo tratamos la tristeza, hermanos? La ansiedad, la soledad, How do we treat anxiety, loneliness, sadness, la desesperanza, the loss of hope, la decepción. deception? Salmo 42:5 dice, Psalm 42:5 says, ¿por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted with me? Hope in God, for I shall yet praise him for the help of his continuances. Ustedes han leído la historia del profeta Elías. Have you read the story of Prophet Elijah? Y ayer en el ayuno alguien compartía de esto. And somebody in fasting will share that. Capítulo 19 del segundo libro de Reyes. Chapter 19 of second book of Kings. Nos habla, hermanos, que el profeta Elías Tell us that Prophet Elijah caminaba con Dios. will walk with God. Su relación era muy íntima con el Padre. He has a very close relationship with the Father. El Señor le mandaba hacer algo, él obedecía y lo hacía, He will obey the Lord when the Lord will send him to do something en contra de lo que cualquiera
hubiera rechazado. against anything what anybody will say. Su razón le hubiera dicho no lo haga, lo van a matar. His reasoning will say, don't do it. Pero You're él gonna get killed. entendía y creía But he understood and believed que Dios estaba en control that God was in control. y le obedeció. And he obeyed. Pero llega un momento en este hombre de Dios, But there's a moment in this man of God, después de que mueren todos los sacerdotes de Baal, after all the Baal priests que died, llega a una depresión. that he gets to depression. El profeta, el gran profeta Elías, hermanos, The great prophet Elijah entra en depresión. gets in depression. Quiero morirme, I want to die, porque cuando estamos emocionalmente heridos y dolidos, because when we're emotionally hurt, ese es el mensaje que el enemigo quiere poner en nuestra vida. that's the message that the enemy wants Quiero to put in our life. morirme. I want to die, Como si ese fuera el mejor remedio, la mejor solución. as if that were to be the best solution. Elías no fue ajeno a eso. Elijah was not a El cristiano también se deprime, hermanos. Christian, also get depressed. No crean que no. Don't you know that? Elías se deprimió y se fue a esconder. Elijah got depressed and went hidden. Voz llegó a su oído, la reina lo va a matar. The boys went to his hearing and he said, the queen's going to kill you. La reina Jezabel Queen Jezebel ha declarado has declared que así como le hizo a mis sacerdotes, that the same way he did to the priest le haré a usted, Elías. will do to you, Elijah. Y se va para una cueva, hermanos, He goes to a cave a llorar su derrota. to cry his defeat. Pero qué hermoso, hermanos, cuando el profeta escucha una voz, How beautiful when the prophet listens no to afuera, a voice hermanos, de adentro de la cueva, inside the cave que le dice al profeta, that tells him, Elías, Elijah, ¿qué estás haciendo aquí? what are you doing here? ¿Acaso Dios no sabía ya lo que Elías iba a hacer? Don't you know that God knew all these things? ¿Acaso Dios no entendía ya cuál era el plan para Elías? Don't you know that God has a plan for you? Que ya estaba dentro de la cueva porque sabía que iba a llegar. That he knew you were going to be in this cave. ¿Acaso David no entendía, hermanos, que aun cuando ya había sido ungido como rey de Israel, Don't you know that even David, even when he was anointed as a king, se fue también para una cueva he went also to a cave a lamentarse? to cry out, Me van a matar. they are going to kill me. El rey ordenó matarme. The king wants to kill me. Me están siguiendo. They're following me. Y empiezan a llegar hombres a esa cueva. And they start sending people to that cave. Y no eran precisamente los mejores guerreros del ejército. And they were not the best warriors of the No army. eran precisamente los mejores consejeros. They were not the best counselors. Eran hombres que estaban huyendo también. They were men, they were also Hombres que no tenían ninguna esperanza en la vida. running away, hopeless men. Y David pudo haber dicho, ¿cómo es posible esto? And they could say, how is this Yo possible? lo que necesito es ayuda y me vienen es antes a meter más peso. What I need is help, and they send me even more load. Y una característica de la cueva es que, hermanos, que está oscuro, no se ve nada. And there's a characteristic of the cave that is dark. Por eso el Salmo 40 me gusta a mí tanto, That's why Psalm 40, I like it so much. porque uno está en un pozo, Because en una cueva. we're in a hole, we're in a A cave. veces ese pozo es tan profundo, hermanos, que no nos deja ver absolutamente nada. And sometimes that hole is so deep that doesn't let us ¿Cuántas see veces el anything. Señor lo ha usado a usted, hermanos, How many times the Lord have used you, brother, para ayudar que alguien salga del pozo, to help somebody get out of that hole, out of aun that cuando hole. usted está en un pozo más profundo? But when you're in that deepest hole, ¿Cuántas veces, hermanos, how many times tenemos que entender you have to understand que para ayudar a salir a alguien del pozo, to be able to help somebody, yo tengo que bajarme allá para ponerle mis hombros para que se pueda parar aquí? I have Para to go empujar. down there and put my shoulders that way they can Se step pudo haber on me. rendido David, entró en depresión. David was down. He Pero went into ustedes se depression. acuerdan del mismo Jesús en Getsemaní, You remember the same Jesus in Gethsemane? que entró en un momento de angustia. He went in an anguished moment. Padre, Father, si hubiera otra forma de que esto se haga, if there could be a different way that this can be done, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. but let not be my will but yours. Y se angustió, dice la palabra, que sus gotas de sudor parecían gotas de sangre. He was that anguished that the word of God says that his ¿Y dónde terminó Jesús después de que lo bajan del sweating looked madero? like blood. En una cueva. And where was Jesus? On a cave. Y allí el enemigo y tal vez los romanos y todos los que le persiguieron y le temieron, creyeron que habían triunfado, And the Lord ended up in a cave also, and the Romans thought that he was defeated,
Creyeron que habían logrado They thought that they were derrotar able al supuesto Hijo de Dios. to defeat the supposedly Son of God. Pero ya sabemos el resultado, Well, hermanos. we know the result, brethren. Resucitó. He resurrected. Está vivo. He's alive. Vive en usted y vive en mí. He lives in you and I. Y quiere tomar He wants to take nuestra angustia física, our physical anguish, nuestro dolor físico, our physical pain, pero también nuestro dolor emocional. but also our emotional pain. ¿Qué hizo David, hermanos? What did David do, brother? Llegó a ser el rey más famoso del pueblo de Israel. He became one of the most famous Hoy en kings. día todavía hablamos de ese rey Nowadays we still talk about him porque le creyó a Dios, hermanos. because he believed God. ¿Y qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías? And what did Elijah do? No se quedó en la cueva. He didn't remain in the cave. Él comprendió también que Dios tenía un propósito en su vida. He understood that God had a purpose in his life. Hablaba estos días con alguien, hermanos, I was talking these days with acerca de someone Romanos 8:28. about Romans 8:18. Todo lo que nos sucede Everything that happens a aquellos que hemos sido llamados conforme a la voluntad de Dios. for those who have been called to for his purpose. Todo Everything. lo que nos sucede. Everything that happens to El us. dolor físico, Physical pain, el dolor emocional, emotional pain son para mi bien. are for my well-being. Y volvemos al punto, hermanos. And we come back to the point, brother. No le puedo poner razón, I cannot put reasoning, sentido común a lo que me está pasando, common sense to what's going on in my life. pero sí puedo verlo a través de los ojos de la fe. But I can see it through the eyes of faith. Y eso es lo que Dios exige de nosotros. And that's what God demands from us. Que aunque en ese momento no entendamos el propósito de Dios, That even in that moment we don't understand his purpose. podemos confiar, hermanos, We can trust en que Dios lo puede usar that God can use para moldear nuestro carácter, to mold my character, para hacernos mejor. to make us better. Ese dolor, hermanos, That pain, brother, nos lleva a aprender a depender más de Dios. brings us to understand to depend more on God. Porque es cuando estamos en dolor físico o emocional, hermanos, And it's when we are in physical or emotional pain que más queremos ponernos de rodillas para hablar con Dios. that we want to go on our knees and talk to God. Es en esos momentos, hermanos, It's in those moments, brethren, que debemos aprender a experimentar su consuelo that we should experience his counseling de una manera más íntima. in a more intimate way. La esperanza en Cristo The hope in Christ supera cualquier dolor emocional. goes above and beyond any emotional pain. Y el dolor espiritual, hermanos, And the spiritual pain, brother, el pecado. sin. A veces consideramos el pecado simplemente un concepto teológico. Sometimes we only consider theologically sin. La realidad, hermanos, es que el pecado The reality is that sin, es real en nuestra vida. it's real in our life. El Salmo 32, Psalm 32, los primeros 8 versículos dicen: the first 8 verses. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarás estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Blessed is he whose transgressions is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, in whose spirit there is not deceit. When I kept silent, my bones grew old. Through my groaning all day long, for day and night your hand was heavy upon me. My vitality was turned into the drought of summer, and I acknowledge my sin to you, and my iniquity I have not hidden. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. For this cause everyone who is godly shall pray to you in a time when you may be found. Surely in a flood of great waters they shall not
come near him. You are my hiding place. You shall preserve me from trouble. You shall surround me with songs of deliverance. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Estos versos del capítulo 32 de los Salmos, hermanos, These verses from chapter 2 of Psalms describen el impacto físico y emocional del pecado no confesado. describe a physical and Mientras emotional. callé, mientras escondí, mientras me reservé, se envejecieron, se debilitaron, se dañaron mis huesos en mi gemir todo el día. Here's described how sin impacts our lives, our bones, our suffering. It impacts our life in physical and emotionally. Cuando estamos en dolor físico, una vez más, When we're in physical pain again, podemos calmarlo con una medicina, we can calm it with medicine. pero cuando estamos en un dolor emocional, When we're in emotional pain, solamente el Señor nos puede calmar. only the Lord can calm us down. Dice que sobre ti fijaré mis ojos. He says, over you I will place my Que Él me dará eyes. esa paz y esa calma. He'll give us that peace and that calm. El pecado, hermanos, causa separación. Sin causes separation. Mira lo que dice Isaías 59:2. Look at as Isaiah 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. But your iniquities have separated you from God, and your sin have hidden his face from you, so he will not hear. Mira lo que dice el profeta ahí, hermanos. Look at the prophet saying there, brethren. Destaca la separación entre el hombre y Dios. He shows the separation between man and God, Pero deja muy claro but he shows clarity que esa separación no es porque Dios haya dejado de amarnos, that separation is not because he stopped loving us, sino porque el pecado nos ciega a su presencia y a su amor. but because sin has blinded us through his presence. Y cuando dejamos que eso suceda en nuestra vida, hermanos, And when we let that happen in our life, es cuando sentimos ese vacío espiritual. and it's when we feel empty spiritually. Es cuando ese pecado, hermanos, It's because that sin empieza a carcomer nuestra vida. starts eating our life. Es cuando sentimos el dolor de haberle fallado a Dios It's when we feel pain of por lo que hicimos failing to God for what we do, o por lo que sabiendo que es bueno no hicimos. or for when knowing that it's good we didn't do. Cuando hablamos de separación, hermanos, When we talk about separation, es porque hubo antes una unión. it's because before there was a union. No podría existir la separación si no hubo una unión. There couldn't be a separation if before there was not a union. Dios dotó al hombre con la capacidad de estar unido a su Padre. God supplied the man to be together with his father. Dios quiere estar en comunión con su creación. God wants to be in communion with his creation. Cuando fallamos, When we fail, no se pierde la capacidad, hermanos, We de don't estar lose en comunión con Dios. we don't lose the capacity of being in communion with God. Se pierde el privilegio de estar en comunión con We lose Dios. the privilege of being in communion with Porque him. es un privilegio poder entrar a la presencia del Señor, hermanos. Because it's privilege to be in his presence, brother. Es tan peligroso cuando caemos, hermanos, It's so dangerous when we fall que no solo no queremos abandonar el pecado, that not only we don't want to leave sin, pero también queremos la ventaja de la relación con Dios. but we also want the advantage of the relationship with God. Muchas veces pensamos que pecamos y después venimos a la iglesia todos los días, nos sentamos y leemos la Biblia y creemos que con eso se tapó el pecado. Many times we think that we sin, and then by coming to church, we Queremos el discover our sin. beneficio que nos trae y que sabemos que encontramos en eso, We want the benefit that brings us to be in communion with God. pero no queremos separarnos, dejar ese pecado. But we don't want to leave that sin. La palabra me enseña que si yo confieso y me aparto, The Word of God teach me that if I confess and voy a go alcanzar away, misericordia, I'm going to find mercy. pero ese pecado me va a mantener separado de Dios. But that sin is going to keep me separated from God. El pecado duele mucho. Sin feels shows Romanos causes a 6:23 lot of dice pain. que ¿qué? Que estamos muertos por el pecado. You know that we're dead because of Porque ese es sin. el pago, hermanos. Because that's the pay for sin. Morir That's the pay to die espiritualmente. spiritually. Pero si nos ponemos a pensar, hermanos, But if we get the thing, brother, también trae una muerte emocional it also brings an emotional death y eventualmente hasta una muerte física. and eventually a physical death. Porque ¿cómo podemos vivir separados de Dios? Because how can we live separated from God? La carga de ese pecado nos afecta físicamente
A lot of that sin affects us physically y emocionalmente. and emotionally. Debemos entender, hermanos, We have to understand, brother, que el dolor que causa el pecado en nuestra vida that the pain that causes sin in our life no es el fin para nosotros, hermanos, is not the end for us, brother. porque Dios Because God ha provisto un medio para ser sanos, has provided a way to be healed, para ser restaurados. to be restored. Una vez más, primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar mi pecado y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Once again, 1 John says that if we confess our sin and we get away from it, He is faithful to forgive our evilness. Hay ocasiones, hermanos, There's occasions, brother, en que atravesamos crisis profundas en nuestra vida. that we went through very deep crisis in our Nos lives. hacen dudar y preguntar a Dios. They make us doubt about God. El Salmo 50, verso 15. Psalm 50, verse 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Call upon me in the day of trouble, and I will deliver you. Es tan And you shall importante, glorify hermanos. me. Es tan importante, hermanos, confiar en Dios como obedecerle. It's quite important to trust Him as obey Him. Cuando desobedecemos, When we disobey Him, desafiamos su autoridad we go against His authority y despreciamos su santidad. and we waste His holiness. Pero cuando no confiamos, But when we don't trust, dudamos de su soberanía without our about His sovereignty, y cuestionamos su bondad. and we question His willing. Una vez más, Goodwill. hermanos, no podemos ver nuestra angustia y nuestro dolor Once again, we cannot see our anguish and our pain con la razón y el sentido común. with reasoning and common sense. Es necesario, hermanos, It's needed, brother. verlos con los ojos de la fe. See it with the eyes of faith. Dios en su amor quiere lo mejor para nosotros. God in His love wants the best for us. En su sabiduría siempre sabe lo que es mejor In His wisdom, He knows what's best. y en su soberanía tiene el poder para darnos lo mejor. In His sovereign, He wants to give us the best. Quizás estás pasando por una angustia, Maybe you're going through a big anguish, por un dolor físico, for a big pain, por un dolor emocional through an emotional pain, o por causa del pecado o por un dolor espiritual. but maybe because of sin, through a spiritual pain. Para esos tres el Señor tiene una solución. For all of them, the Lord has a solution. El mundo y la razón nos dicen no hay solución. The world and reason tells us there's no solution. La razón me dice no hay solución. The reason tells me there's no solution. Pero el Señor una y otra vez nos dice, But the Lord once again tells us, yo soy el Rey de Reyes, I'm the King of Kings. soy el Señor de señores. I'm the Lord of Lords. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Is there anything impossible for me? Pero Él exige But He asks que confiemos en Él. to trust in Him. Porque una vez más, si no confiamos en Él, Because once again, if we don't trust Him, estamos dudando de su soberanía we're doubting about His sovereignty y de su bondad. and about His, Porque el Señor me dice que quiere lo mejor para mí. because He wants to give us the best. Tenemos que ir por ese desierto. We have to go through that Esa desert. angustia nos lleva por ese valle de sombra de muerte. That anguish make us go through that valley of shadow of death. Pero que nunca se nos olvide But never forget que el Señor sigue con la vara y el cayado para guiarnos e infundirnos aliento. that the Lord keeps guiding us, Que no hemos estado solos, that we're never alone, que no estamos solos, that we're not alone, que no estaremos solos. that we will never be alone. Porque Él me prometió que estaría conmigo Because He promised He will be with me todos los días de mi vida every day of my life hasta que Él vuelva. until He returns. Entréguele esa carga al Señor. Give that load to the Lord. Su dolor físico, entrégueselo al Señor. Your physical pain, give it to Him. Y pueda que Él, como a Pablo, le diga, ya cállate, bástate mi gloria. And maybe, as Paul was told, Bástate saber que yo sigo siendo tu Dios. my grace is sufficient to you. Bástate entender que no te estoy dando algo que no puedas llevar. Understand that I'm not giving you something that you cannot carry. Bástate entender que a través de ese dolor Understand that through that pain, te estoy enseñando algo. I'm teaching you something.
Te estoy restaurando. I'm restoring you. Te estoy haciendo nuevo. I'm making you new. Que ese dolor después lo verás de una forma diferente That pain, you will see it in a different way cuando later, comprendas ese nuevo yo when you understand that new que el Señor hará. yourself. Que si estamos en esa angustia o en ese dolor emocional, That if we're in that anguish or in that emotional pain, podamos descansar en el Señor. we can rest in the Lord. Podamos de verdad mirar, hermanos, esa angustia con los ojos de la fe. We can really see that anguish with the eyes of Que faith. aunque la razón me diga que no, Maybe reason will tell you mi no, fe me diga que sí. but the Lord's telling you yes. Que aunque la razón me diga que no se puede, Even though the reason is telling you you mi cannot, fe me diga que en Él sí puedo. my faith tells me I can do it in Him. Porque Él me promete que cuando Él está conmigo, Because He promises when He is y lo with me, leímos en Corintios 12, and we read it in Corinthians me 12, gloriaré en mis debilidades I will receive glory in our para weakness. que Él se glorifique en mi vida. That way He gets glorified in my life. Y esa es la lucha de todos los días, mis hermanos. And that's the daily fight. Cualquiera brother. que sea su angustia, Whatever is your anguish, cualquiera que sea su dolor, whatever is your pain, y si su dolor lo está causando el haber pecado, and if your pain is being caused by sin, confiese su pecado delante del Señor, confess it in front of the Lord. apártase de ese pecado Get away from that sin y alístese para recibir la misericordia que Él nos promete. and get ready to receive mercy that He promised. Pero si usted quiere seguir practicando el pecado, But if we want to keep practicing si sin, quiere seguir metido en el pecado, if we want to keep inside entonces sin, entienda que el que practica el pecado then understand no es del Señor. that whoever practices sin is not from the Lord. No es fácil, hermanos. It's not easy, brother. A veces es más fácil decirlo que ponerlo en práctica. Sometimes it's even harder to say it than to put it in Pero practice. qué hermoso saber que Él está con nosotros. But how beautiful is to know that He's with us. Él no nos tiró y dijo, dele ahí solo. He didn't throw us away and say, do Yo it voy a yourself. estar contigo. He said, I'm going to be with you. Voy a caminar contigo. I'm going to walk with you. Te mostré el camino, I show you the way. pero te voy a acompañar en ese caminar. But I'm going to go with you in your walking. Que aprendamos a entender, hermanos, Let's learn to que es understand importante esa intimidad con nuestro Padre. that intimacy with our Lord is Que Él very quiere important. que vengamos a Él y le contemos That day when we come to qué es Him, lo we que tell nos Him angustia. what anguished me. No porque Él no lo sepa, Not because He doesn't know, pero porque Él quiere que usted con toda la confianza se lo cuente. but He wants you with all the confidence to Porque tell Él Him. quiere que vengamos con ese amor al Padre, Because He wants that. creyendo, hermanos, que Él tiene la solución para mi problema. Because He wants that we have that love for our God, that knowing that He Creyendo has the que Él tiene solution, el poder para solucionarlo. believing that He has the power to solve it, Entendiendo que Él me dará la mejor solución, understanding He will give me the best solution, aunque yo no lo crea así, even though I don't believe that aunque way, no lo vea así. even I don't see it. En su soberanía y en su sabiduría, In His wisdom, siempre me dará lo mejor. He will give me the best. Padre bendito, gracias Heavenly Father, thank you por ese dolor que tenemos for ahorita, that Señor. pain that we are going through. Quizás es en nuestro cuerpo, Maybe our body, quizás emocionalmente estamos maybe it's emotional. dolidos ahora. We're confused now. Quizás también, Señor, el haber pecado contra ti, Maybe because we sin against you el haberte ofendido, and offended you, nos tiene con dolor, has us with that pain, con tristeza. with sadness. Pero venimos delante de tu presencia, So Señor, we're from your presence. a poner todos estos dolores en tus manos, We put all those pains in your hands, sabiendo que tu gracia es suficiente, knowing that your grace is sufficient, sabiendo que tú tienes una respuesta, knowing that you have an answer, sabiendo que tú nos invitas a que llevemos nuestra carga delante de ti, knowing that you invite us to bring our Lord in front que of si you, estamos cansados, that if we're tired al punto que queremos ya no más poder, to the point that we want to run away, tú nos dices que venga, you tell us to come in, que nos pongamos a tus pies, to get to your feet, que tu carga that your load es más ligera, is que tu lighter, yugo es más fácil de that your llevar. yoke is easier. Padre, mira a mi hermano, a mi hermana que tienen algún problema en este momento. Father, see my brother and my sister that they have a problem now. Enséñanos, Señor, Teach us, Lord, a mirar con la fe, to see with faith, con los ojos de la fe. with the eyes of faith. Enséñanos a creerte Teach us to believe sin dudarlo ni un solo segundo. without doubting even 1 second. Enséñanos Teach us que de verdad, Padre amado, that in true way, tú sigues en control. you're in control. Que de verdad, Padre amado, That truthfully, tú estás en control de you are nuestra in vida. control. Our Que no God. cuestionemos lo que nos pasa a veces. That we don't question what happens to us. Que entendamos que si somos tus hijos, That we understand if we're our kids, lo que your kids, está sucediendo whatever is happening to you, porque to us, tú lo estás permitiendo it's because you're allowing it. y tú te vas a glorificar ahí. And you're going to glorify yourself in that.
Que pueda ser que yo no pueda, It can be that you could do it. pero tú sí puedes. Maybe I cannot do it, but you can do it. Oramos en el nombre de Jesús. We pray in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Y mientras la iglesia está con los ojos cerrados, And meanwhile, you're with your eyes closed, orando, praying. si alguien aquí no ha recibido a Jesús como su Salvador, If somebody here has not received Jesus as your Savior, quizás ha ido a la iglesia varias veces, pero todavía no se decide a dar ese paso, maybe you're in church many times but you have not decided yet, queremos invitarlo a que lo haga hoy. we want to invite you to do it today. Usted no está aquí por coincidencia, It's not by coincidence, porque el Señor tenía un plan para usted hoy. because the Lord had a plan for you today. Y si usted quiere hacer esa oración, And if you want to make that prayer, la puede hacer en voz alta, you can say it loud. la puede hacer allí mentalmente, You can say it in your own. solamente lo voy a dirigir. I'm only going to direct you. Pero si quiere, repita. But if you want to repeat it, Dios de los cielos, Heavenly God, gracias thank you por tu amor, for your love, por tu misericordia, for your mercy, porque tú has entendido mi dolor, because you have understood my pain, mi angustia, my anguish, porque yo sé que enviaste a Jesús because I know you sent Jesus a morir en la cruz por to mí. die in the cross for me. Y yo vengo arrepentido, And I'm here repentant. yo vengo delante de ti a pedirte perdón. And I'm in front of you to ask for forgiveness. Quiero ser tu hijo, I want to be your son. recíbeme como tu hijo. Please receive me as your son. Escribe mi nombre Write down my name en el libro de la vida. in the book of life. Te lo pido, Dios, I ask you, God, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Y mientras la iglesia sigue orando, And the church can keep praying. si alguien hizo esa oración hoy por primera vez, If anybody did that prayer today for first nos time, gustaría que levantara su mano. please raise your hand. Quisiéramos hacer una oración por usted. We want to pray for you. Gracias, Padre bendito, Thank you, Heavenly Father, por tu amor y tu for misericordia, your love and mercy, porque podemos venir delante de ti, because we can come in front of you, cansados, agotados, tired, angustiados, anguished, emocionalmente heridos, emotionally hurt, físicamente dolidos physically hurt, y espiritualmente acongojados también, Señor. and spiritually hurt. Ven a nuestro rescate. Look at our pain. Solamente tú nos puedes sacar de ahí. You can only get us out of that cave. Lo creemos We will leave it en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. La hermana Jessica creo que ya está por aquí. La hermana Jessica también ayer expresó su deseo de hacerse miembro de la Iglesia Bautista Hispana. Hermana Jessica, si se pone de pie, por favor. Sister Jessica, if you get on your feet, she wants to become a member also. Amén. Una hermana suramericana de la República del Perú. Y si se pone de pie un minutico, hermana, y se queda de pie mientras alguien propone que aceptemos a nuestra hermana Jessica, alguien que secunde, todos los que estemos de acuerdo que nuestra hermana se haga miembro de la Iglesia Bautista. Amén, hermana. Bienvenida a la Iglesia Bautista. A estos hermanos que se hicieron miembros hoy, es una bendición, hermanos. Tienen un privilegio de trabajar en la iglesia, pero tienen una responsabilidad. Porque el Señor ahora les dice, bueno, a trabajar entonces. Y en octubre empezamos el año eclesiástico. Poco a poco les vamos a presentar a los líderes de los ministerios para que donde el Señor los dirija, donde el Señor les muestre a trabajar, se acerquen y hablen con ellos. Mira, hermanos, podemos quedarnos todo el año sentados sin hacer nada, pero podemos desarrollar un talento, un don que Dios nos dio también durante todo el año. Podemos ser enseñados por el Señor. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Mañana a las 7 tenemos reunión vía Zoom. Conéctese, ahí hay palabra, hay oración, hay alabanza, hay momentos de dar gracias. Hermano Walter nos despide con una oración. Dios los bendiga, hermanos. Las hermanas tienen reunión de damas el jueves, creo, en casa de la hermana Inés. Los varones el sábado, es este sábado 21 ya, ¿no? Este sábado 21, casa del hermano Talavera. No perdamos la bendición, hermanos, de verdad. Dios los bendiga. Amén. ¿Cuántos se gozaron esta mañana? Amén. Denle fuerte esas palmas a nuestro Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Dios ha sido bueno. Dios es fiel.
Y vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Amén. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te queremos dar muchas gracias en esta preciosa hora de la tarde. Gracias por la bendición, por el privilegio de haber estado en tu casa. Sabemos, Padre Celestial, que es tu palabra, mi Dios amado, a través de tu siervo, que habla nuestras vidas, que nos ministra, que nos sana, que nos restaura, Señor. Y a ti te damos la gloria y la honra porque tú eres fiel, porque a través de ella, a través de tu palabra nos hablas, edificas nuestra vida, nos restauras, Señor. Gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor para con tu pueblo. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, Padre. Guárdanos, Señor, permítenos poder disfrutar con nuestra familia esta tarde, Padre Celestial, y el día de mañana, Señor, estar una vez más en esa reunión de Zoom, Padre Celestial. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre. Y tu pueblo te dice en el nombre de Jesús, amén. Antes de que se me olvide, hermano, antes de que se vayan, si usted va a ir a la promesa,